otra vez, yo no sé de ustedes, pero yo crecí con la idea de lo que era una iglesia, ¿verdad? Era un edificio alto con una punta y una cruz arriba, ¿verdad? Ahora, la iglesia que Dios instituyó no es eso, y otra vez no es un edificio. A ver si llegamos más ahí más adelante. Entonces, la semana pasada estaba hablando acerca de esta iglesia. Vamos a leer versículos 1 al 6 y lo leen conmigo, por favor. Hermano, la semana pasada regañé que la gente leemos la Biblia y no leen. Si no lee muy bien español, it's okay. Léalo en inglés. Y si no sabe leer muy bien, también está bien, no entiendo. Pero ustedes que saben leer y nomás están ahí, o sea, ¿cuál es la idea de ir a la iglesia y no leer la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, ese no es un regaño, no fue regaño. ¿Listos? Versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. Vamos a orar. Bendice, Señor, esta lección. Señor, te pido que te glorifiques tú, Señor, y que nos ayudes a entender el papel, Señor, y la responsabilidad de lo que es para cada uno de nosotros en la iglesia de Dios, en la iglesia bíblica. Señor, te pido, por favor, que te edifiques tú y edifiques a los oyentes. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, estamos hablando de la iglesia bíblica, ¿verdad? La iglesia que, hermanos, con todo mi corazón, yo creo que estamos practicando lo más cerca de lo que la iglesia dijo en el Nuevo Testamento, lo que Dios dejó y cómo la iglesia desarrolló en el Nuevo Testamento. Claro, tenemos hoy en día diferentes cosas, ¿verdad? Tecnología, ¿verdad? Sillas cómodas, ¿verdad? Y otras cosas por causa de la ley, pero la práctica de la iglesia, yo con todo mi corazón creo, ¿verdad?, que así es. Y voy a enseñarle unos puntos. Ahora, otra vez, no estoy diciendo que somos la única y perfecta práctica, ¿verdad? Ahora, pero sí lo estoy diciendo, ¿verdad?, que estamos siguiendo lo más que se puede de nuestro corazón, lo que la palabra de Dios dice. Okay, entonces, ahora, por causa de eso, ¿verdad?, por causa de que hoy en día hay muchísimas iglesias, hay muchas religiones, ¿verdad? Y cuando vamos a visitar, cuando vamos a hablar a las personas del Señor, la gente no dice eso, ¿verdad? Yo no sé a dónde, porque todo, dice esto, lo otro, y es cierto. Esta iglesia dice esto, esta iglesia dice lo otro, esta iglesia también, todo, hoy hay un día. Entonces ahora, lo que estoy diciendo, ¿verdad?, que ahora que debemos seguir lo que Dios instituyó, y no importa que si algo yo no sé, ¿verdad?, y yo estoy practicando algo que no es bíblico, entonces la responsabilidad es dejar lo que no es bíblico y hacer lo que es bíblico. No decir, no vuelvo aquí. Voy a irme a otra iglesia donde así me enseñaron. Porque mucha gente hace eso. En vez de corregir, porque le tocó lo que algo estaba en su vida, entonces prefieren mejor irse a no decir, puede que tenga razón la Biblia, voy a seguir lo que la Biblia diga. Ahora, por eso es que el gentío está yendo a iglesias que tienen mucha gente, ¿verdad?, pero están igualito que el mundo, practicando lo que el mundo practica, ¿verdad? Y entonces,
debemos de seguir como la Biblia instituyó la iglesia, la práctica del cristianismo, como Dios la instituyó. Ahora, y la iglesia bíblica que Dios dejó otra vez no es como la religión inculcó a la gente, la práctica, ¿verdad? Ahora, Dios instituyó la iglesia, es el grupo de creyentes. Dios la instituyó, el Señor la instituyó. Ya enseñé eso, ¿verdad? En Mateo 10 y vimos muchas más cosas. El Señor instituyó la iglesia, no Roma. No Roma, fue Dios en la Biblia. Dios la instituyó, el grupo de creyentes. La palabra iglesia en el original es la palabra, ¿cuál? Eclesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí lo pusimos en el pizarrón? Y esa palabra quiere decir llamados fuera, llamados a congregarse. No quiere decir un edificio con una punta y una cruz ahí arriba, ¿verdad? O no quiere decir un edificio con cruces todo alrededor. No, otra vez, ¿verdad? Eso es lo que se inculcó, ¿verdad? Pero la iglesia quiere decir grupo de creyentes llamados fuera a congregarse, ¿verdad? Que es la palabra en el original que fue traducida a iglesia, pero quiere decir grupo de creyentes. Me expliqué, ¿verdad? Entonces, una vez más, quiere decir grupo de cristianos, grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, grupo de creyentes que han aceptado a Cristo como su Salvador, como su Redentor, como su Mesías, como el Hijo de Dios. Cuando Dios instituyó la iglesia, el Señor Jesús, en Mateo 10, llamó a los 10 discípulos, y esos discípulos, no eran 10, eran 12, ¿no? Entonces, ya, no salgan diciendo aquí, ¿verdad?, que yo estoy enseñando herejía. Entonces, llamó a 12 discípulos y empezó la iglesia, y esos eran los discípulos que habían aceptado a Cristo como Mesías, como Salvador, como el Hijo de Dios. Noten el versículo 1. En aquellos días crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos contra los hebreos. O sea, los hebreos eran la gente de Israel, los griegos eran de Grecia, ¿verdad? Y entonces los hebreos, los judíos, eran la gente que Dios dijo que venía a salvar. En Juan 1:10 dijo que a los suyos vino, los suyos no la recibieron. Entonces, los judíos no le recibieron, pero luego dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, ¿verdad? Incluyó a todos. Ahora, entonces, el Señor vino a los judíos y la mayoría de judíos dijeron que no, que Él era un mentiroso, que Él era blasfemador, que se hacía igual que Dios. Pero los 12 discípulos que aceptaron al Señor, y hubo más gente, ¿verdad? Pero ahí fue cuando instituyó la iglesia, fue que ellos lo aceptaron como Mesías, como Salvador, como Hijo de Dios, como el Redentor. Entonces, la iglesia es un grupo de creyentes que han aceptado al Salvador, son redimidos por la sangre de Cristo. Esos son los que califican para ser la iglesia. Ahora, Dios es su Señor, ¿verdad? De esos. Empezó Cristo la iglesia con esa clase de personas que le aceptaron a Él. Los de mucha gente ahí no le aceptaron que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Pero los que le aceptaron, ese era el grupo de gente. Ahora, nadie que no acepte a Cristo como Salvador debe ser miembro de la iglesia bíblica de Dios. Nadie debe ser miembro de la iglesia bíblica de Dios si no acepta a Cristo como Salvador. Amén. Dios instituyó eso. Él quiere, el que quiera hacerse miembro de la iglesia bíblica debe de poder decir el año, la fecha, el día, la ocasión en que dijo: Señor, te acepto como mi Salvador. Tú eres mi Salvador, mi Redentor, sálvame, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Si no hay esa fecha, ¿verdad?, entonces la persona no debe de ser miembro de esa iglesia. Una vez más, estoy aclarando lo que se nos inculcó, ¿verdad?, o la impresión que uno tenía.
yo no iba mucho a la iglesia, pero uno tenía esa impresión. Ahora, entonces dije que nadie que no acepte a Cristo debe ser miembro de la iglesia bíblica, de aceptarlo como Salvador, como que creyó. ¿Están bien, verdad, hermanos? Amén. ¿Sí? Ok. Hay muchas iglesias que aceptan a todo mundo y toda clase de creencias. ¿Verdad? No, debe ser la creencia de este libro, Amén. aceptar a Cristo, ser bautizado. Ahora, Así es. inmediatamente. Ahora, para hacerse miembro de la iglesia de Dios, otra vez la iglesia bíblica que Él instituyó, debe por lo menos, bien, vayan conmigo a Hechos 2, por favor, Hechos 2. Y vamos a llegar ahorita a Hechos 6. Hechos 2. Sí, compartan su Biblia, por favor. Si pueden, y si no son egoístas. Hechos 2, ¿están ahí? Hechos 2. Así que los que recibieron su versículo 41, perdón, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ahí está, recibir, el evangelio, la palabra, Hechos 2:41, fueron bautizados. Recibe, se bautiza. O sea, es un paso que viene pegado con la salvación. Y luego dice, ¿y qué hicieron? Y se añadieron aquel día, o sea, la iglesia, la que ya estaba corriendo, la iglesia, se añadieron. Entonces dije, cualquiera persona que quiera añadirse a la iglesia bíblica, ahora no estoy enseñando esto para que los que no se han unido nos unan, no, estoy enseñando lo que es la iglesia bíblica, ¿verdad? Ahora, debe por lo menos, como dice la Biblia, aceptar el evangelio, ser salvo y ser bautizado. Ahora, muchas iglesias aceptan toda clase de personas, ¿verdad? En su membresía. Toda clase de creencias, como ya dije, algunas personas son inconversas. Llegan a las iglesias y o sea, no han creído en Cristo, no creen, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venga a su corazón, que el Espíritu Santo hable. Algunos ni creen en el Espíritu Santo y lo aceptan en su membresía, los aceptan y luego empiezan a meter ideas, empiezan a meter doctrinas, empiezan a meter métodos, empiezan a meter prácticas en la iglesia de Dios, si es de Dios, ¿verdad? Pero muchas iglesias hacen eso, aceptan toda clase de personas con toda esa clase de ideas. Y luego empieza la iglesia a meter música diferente, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Que a veces algunos son inconversos que ni siquiera saben acerca de eso. Otros dejan entrar gente y hasta mujeres son buenas con el labio, ¿verdad? Y, ¿por qué no enseñas aquí? ¿Por qué no enseñas? ¿Por qué? Califica para pastora, ¿verdad? Y hoy en día hay pastoras, ¿verdad? ¿No es cierto? Hay pastoras, ¿verdad? Hay pastoras. Entonces, otra vez, ¿qué dice la Biblia acerca de eso, ¿verdad? Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Ahora, entonces dije, porque aceptan a esas personas, porque alguien hable bien bonito, ¿verdad? Yo conozco una persona muy querida mía, que todo el tiempo es una mujer, quiere enseñar, quiere predicar. Y le dije, ¿qué vas a enseñar ahí donde dice la Biblia? No permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Nunca me da una condición clara. Pero bueno, pero por eso pasa eso, ¿verdad? Entonces estamos enseñando la iglesia bíblica. Ahora, Dios la instituyó, el Señor la instituyó y debe operar como Dios la diseñó. Es así, otra vez, hermanos, creo yo, Northwest, nos estamos acercando lo más posible a la palabra de Dios. Ahora, si una persona no tiene salvación, no tiene bautismo, no puede ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Ahora, todas instituciones tienen requisitos para sus membresías. La membresía del gimnasio, que algunos de ustedes tienen, ¿verdad? Que no van seguido. Clubes de golf, clubes de béisbol, todos tienen una clase de requisitos, ¿verdad? Entonces Dios puso los requisitos, ¿verdad? Que sea salvo y bautizado la persona. Ahora, una vez más, no estoy diciendo para que si alguno se ha bautizado y no el miembro no sea miembro, no, al contrario, ¿verdad? Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ahora, entonces,
Pero si alguien es así, ¿verdad? Y no quiere bautizar, si no quiere esos requisitos, ¿verdad? Usted sabe que nosotros no tenemos que aceptar a todo el mundo. Si votamos por alguien, aquí está Osvaldo que quiera ser miembro de la iglesia, ¿cuántos votan que sea miembro? No tenemos que aceptarlo. Así él no, claro, él es miembro, lo estoy usando como ejemplo, pero si él dice, no, pues que yo no creo, yo tengo otras creencias, ok, pues vete a Willow Creek, ¿verdad? Allá tal vez sí te aceptan. Otra vez la iglesia bíblica, vete a San José, ¿verdad? Vete a San Martín de Porres, ¿verdad? Ahí puede que sí te acepten, no haya problemas, ¿verdad? Ustedes han ido a esas iglesias, ¿verdad? Han visto por esas iglesias que hay un letrero afuera que dicen, aquí aceptamos a todos. Y tienen un arco iris, ¿verdad? No sé qué quiere decir que aceptan un diluvio. Pero bueno, nosotros también aceptamos a todos para que se arrepientan y reciban el Evangelio. Aceptamos también a los adictos, a los borrachos, a todo el mundo. No hacemos excepción de nadie, ¿verdad? Lo aceptamos para que se arrepientan y reciban el Evangelio. Así es. No para que vengan y practiquen su vida perversa en la iglesia, ¿verdad? Y ahora, eso incluye a todas las demás prácticas de vida, no nomás a los homosexuales. Amén. Toda clase de práctica, ¿verdad? Porque en iglesias bueno, ustedes no saben, ¿verdad? No sé si saben, pero hay iglesias, ¿verdad? Donde el asistente del pastor anda con una mujer de la iglesia. El pastor anda con otra mujer. Y sigue corriendo, ¿verdad? Como que, o anda en adulterio con ¿verdad? Y está igual, ¿no? Esa no es la práctica de la iglesia. Yes, amén. Y otra vez por eso enseñamos, no porque yo no esté de acuerdo y mi vida no esté bien, no, el propósito es arreglarla y seguir lo que Dios instituyó y lo que Dios diseñó. No nomás es el homosexualismo, eso. Por eso es que las personas que, ahorita voy a llegar ahí, pero las personas que nos involucramos en el ministerio, debemos de dejar esas prácticas, uno debe dejar esas prácticas y hacer, como la Biblia dice, porque es un privilegio trabajar para el Señor y participar en la obra del Señor. Yo sé lo que va a decir, por eso no lo hago. Ok, está bien, ¿verdad? Pero no quiere decir que eso está bien. Quiere decir que está mal y no quiere aceptar lo que la Biblia dice. Amén. Gracias. Entonces, si no acepta, ¿verdad? Váyase a San Martín de Porres, ¿verdad? Lo que Dios instituyó. Dios lo instituyó, no el pastor. Hechos 2:41 dijo, salvos y bautizados. Lo dice, se añadieron. ¿Para qué? ¿Para qué se añadieron? ¿Para qué es añadirse a la iglesia? Versículo 42, y perseveraban en la doctrina. Ya toqué la semana pasada eso, ¿verdad? Pero vamos a ir a Efesios, por favor. Entonces, uno debe de añadirse a la iglesia bíblica. Si fue salva usted, debe de añadirse a la iglesia que Dios instituyó, ¿verdad? No nomás, sí, ok, ya, y irse otra vez al mundo. No, es añadirse a la iglesia, que tenga una iglesia bíblica local, ¿verdad? Donde participe. Entonces, dice, ¿para qué es añadirse a la iglesia? Para conocer doctrina, ¿verdad? Para tener doctrina. Están ahí en Efesios, dije Efesios, ¿verdad? Sí. Efesios 4. Y ya vimos los versículos la semana pasada, pero el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, del versículo 11 dice, él mismo constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos son los cristianos, los que Dios santificó, ¿verdad? Esos son los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, ¿verdad? Versículo 13, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de estatura de plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Para eso debe la persona unirse a la iglesia, otra vez bíblica, local, ¿verdad? Para que conozca doctrina, para que practique, para que para que no se deje llevar por todo viento de doctrina. ¿Verdad? Hoy en día hay unas doctrinas tan raras y yo no entiendo por qué gente las cree, ¿verdad? Hay sectas, ¿verdad? Que hasta los mismos pastores se declaran divinos, ¿verdad? Y la gentío los sigue, ¿verdad? Todo viento de doctrina. ¿Para qué ser miembro de una iglesia? Para eso, para que usted conozca doctrina. Y otra vez estoy enseñando doctrina, ¿verdad? Para que usted la conozca y la vea. Ahora, yo sé que mucho de esto va a ser repetición para algunos. Entonces dice para que ya no seamos niños, fluctuantes. Esa palabra fluctuantes, ¿alguien sabe qué quiere decir esa palabra fluctuantes? Que anda para allá y para acá, así como las olas del mar, ¿verdad? Así. O sea, que no tiene estabilidad, ¿verdad? Dice para que ya no seamos así, ¿verdad? Que cualquier cosa nos engaña. Para que no seamos niños, dice. Ahora, la palabra niño no quiere decir que estoy grande, ¿verdad? Y ahora me voy a chupar el dedo o un chupón, ¿verdad? Ahora voy a ser niño. O sea, ¿saben lo que está hablando? ¿Cómo se dice? Una expresión, ¿verdad? En inglés es figure of speech. Es una expresión que se usa porque no está diciendo Dios que no sea niño, sino que es la manera de conocer. No es ingenuo, ¿verdad? No sepa, para que no seamos niños, o sea, que crezcamos, o sea, que conozcamos, para que conozcamos doctrina, para que aprenda y no sea engañado, para que madure, para que conozca lo que Dios otra vez instituyó, para que usted conozca lo que usted cree, para que usted conozca lo que usted cree. Mire, hermano, a mí no me molesta nada, en serio, nada, no me molesta nada, cuando alguien me manda un texto y me dice, ¿en qué cita se encuentra Pedro se estaba hundiendo cuando caminó en el agua? En serio, no me molesta nada. En realidad a mí me gusta hablar de la Biblia. Pero si usted ya tiene años en la iglesia, ¿por qué no sabe? ¿Dónde está? Para que no seamos niños, ¿verdad? Gracias de nada. Ok, vamos a ir entonces ahora. Una vez más, no me malentiendan, ¿verdad? Por favor, en serio, a mí me gusta hablar de la Biblia, ¿verdad? A mi esposa me dice, te le pregunta a uno y se agarra una hora platicando de la Biblia. No, en serio, no me molesta, pero otra vez, por eso estoy diciendo, ser miembros de una iglesia para que conozcamos lo que creemos, dónde está, ¿verdad? Así yo se lo puedo enseñar, porque algunos dicen, ya sé eso. Ok, enséñame dónde está entonces. Okay. Para eso lo estoy diciendo. Ok, ahora, entonces la razón, hermanos, que algunos se ofenden por cualquier cosita, porque están todavía niños. Y Dios dijo, hay que añadirse a la iglesia para que ya no somos niños, para que crezcamos, ¿verdad? Y otra vez, por cualquier cosa algunos se ofenden, ¿verdad? Porque siguen, todavía son niños. No es, ahora, otra vez, no voy a decir esto para defenderme, pero en muchos casos no es la culpa del pastor que siguen siendo niños, porque otros están maduros y otros sí crecieron y algunos no. Ahora les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes han tenido niños, ustedes que han tenido niños, ¿verdad? Yo tengo 2 niños, no niñas, 2 niños nomás. Pero cuando están chicos, ¿verdad? La mamá, ¿qué hace? Les hace desayunar, les hace de comer y les da de comer, ¿verdad? Les pone en la mesa. Y por lo regular, Junior dice, ay, a mí no me gusta eso. Ay, yo no quiero eso. Ay, yo no. Y la mamá le está insistiendo, come, mijito, come, mijita. Mira, y la mamá hizo la comida, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa que no coma? Es que no me gusta. Por eso no crece. Porque lo que escucha no le gusta y prefiere no comer. Y por eso se queda niño. Por eso se queda niña. Y otra vez,
Entiendo, ¿verdad? Que a los niños no les gusta la zanahoria, no les gustan los vegetales, ¿verdad? No les gusta... Ok, pero la mamá ya hizo la comida. Ahora tu deber es comerla, y si no la quieres comer, por eso no creces, ¿verdad? Por eso estás todo raquítico, anémico, porque no comes lo que se te puso en la mesa, ¿verdad? Entonces, una vez más, ¿verdad? Algunos tienen años en la iglesia y siguen siendo niños, se ofenden por cualquier cosa, siempre por cualquier cosa. Y no es la culpa del cocinero, es la culpa de que no me gustó eso, ahí no me lo voy a comer. Ok, entonces es su decisión. Ahora, entonces hay algunos, ¿verdad?, que no han creído en la doctrina y siguen siendo niños, ¿verdad?, por no saber, ¿verdad?, eso, porque no se han unido a la iglesia, o porque no les gusta y prefieren pues no comer, ¿verdad?, y no madurar, y por eso siguen así, ¿verdad?, no han permanecido en la doctrina, porque Dios dijo permanecer en la doctrina, ¿verdad?, es permanecer, es creer, practicarla, ¿verdad? Hechos, están Colosenses, vayan conmigo a Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo, antes de ir a Colosenses. No, sabe que sí, vamos a ir Colosenses, caso del tiempo, se me está en el tiempo. Entonces, la comida de la palabra de Dios, dice Dios, para que permanezcamos y conozcamos doctrina. En la iglesia, Dios le salvó a usted para que se añada a la iglesia, para que sea miembro del cuerpo de Cristo, la Biblia dice. Para eso le salvó, para que se añade y permanezca en la doctrina, para que conozca y madure y ya no sea niño, ya no sea niña. ¿Okay? Para que no sea engañado, dijo Efesios 4:14, para que no sea engañado por este tratagema de doctrinas. Ahora, sino siguiendo la verdad. Entonces, dice, ¿sabe qué? Voy a leer Efesios. No han perdido Efesios. Es que hay este versículo clave aquí. Efesios 4, versículo 14. No, es el versículo 15, perdón. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, doctrina, la verdad de Dios, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el pastor, es Cristo. No es el Papa, es Cristo. Cristo es la cabeza. Dice, para que crezcamos, todos nosotros los miembros. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso debe ser una persona miembro de la iglesia, para que se edifique en amor, para que crezca, para que madure, para que participe, y en realidad esa es mi lección. Entonces, nomás vamos a leer Colosenses si ya terminamos, no me di cuenta que se me había pasado el tiempo. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o sea, corren, existen. Y Él, Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio del primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando de Cristo. Entonces, para eso uno debe de añadirse a la iglesia para crecer y madurar. Hermanos míos, nadie le va a obligar a usted a que decida creer o no creer. Usted un día le va a dar cuenta a Dios. Usted un día va a dar cuenta por su fe, por lo que usted cree, por lo que usted escuchó y comió o no comió, ¿verdad? Me refiero a la palabra de Dios. Entonces, pero uno debe de ser miembro de la iglesia, otra vez, bíblica. Por eso el gentío, ¿verdad?, no les gusta. Han venido aquí y se van y nunca más vuelven, porque las verdades de Dios se deben de enseñar, ¿verdad? Y la persona debe de aceptarlas y cambiar. No, me voy a otra, mejor me digan lo que yo sí creo. Amén. Amén. Sí, no llegué ni a la mitad de mi lección, después vamos a seguir. Por favor, vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por